Buenas tardes con todos quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos a un invitado súper especial, Daniel Hermir. Él viene como representante de Constructores Positivos y vamos a conversar sobre reactivación económica en el contexto de este año de elecciones y tratando de manejar esta fase post-pandemia donde estamos tratando de salir. Bienvenido, Daniel. Gracias, Rodrigo, también, como todos los jueves en estar presente y esperamos tener una conversación súper positiva. Hola, María Dolores, Rodrigo, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Bueno, pues Daniel, qué gusto tenerte. Creo que el tema, que lo único que no estoy todavía muy de acuerdo es que la pandemia ha terminado. Esta cosa todavía tenemos un bicho que sigue suelto, sigue generando complicaciones y todavía no tenemos una solución para, por lo menos clara, para el Ecuador. Sin embargo, a lo largo de la pandemia, muchos sectores económicos sufrieron pérdidas muy grandes. Realmente, no para mencionarlos a todos, pero turismo sigue con procesos parados. Construcción, por el contrario, armó los protocolos para poder iniciar actividades y el sector agroexportador y agroproductivo nunca paró, porque realmente los procesos biológicos de las plantas nunca pararon. Sin embargo, ¿cómo ha sido primeramente el haber sostenido la construcción, siendo ese tu sector principalmente, en el periodo de pandemia, y qué nos hemos encontrado? Porque yo creo que ahí también hay mucho que contar. Bueno, realmente para nosotros como constructores positivos, en principio el haber sido los primeros en salir a trabajar después del confinamiento fue realmente muy agradable. O sea, nos sentimos muy orgullosos de aquel tema y creo que gracias a la valentía que tuvimos los primeros 28 constructores que nos lanzamos al vacío sin saber lo que nos esperaba por este tema de la pandemia, logramos un poco sostener el empleo. Esa es la parte que más a nosotros como constructores nos interesaba, era sostener el empleo de nuestra gente. En el medio de todo esto, claro, nos dimos cuenta de que en realidad el país no estaba preparado como para esto y en realidad no estamos preparados para nada que se le parezca a esta pandemia. Vimos cómo teníamos alrededor de 500 millones de dólares los constructores represados en las entidades financieras, listos para ser entregados a nosotros por créditos hipotecarios y ventas de departamentos y de casas en las diferentes ciudades del país. Y no se podía obtener esos recursos porque el Estado no tenía los procesos automatizados. Es increíble ver cómo ciudades como la capital de la República no tenía el registrador de la propiedad en línea y por tanto no podíamos obtener los recursos que tanto necesitábamos para sostener el empleo. Entonces eso nos hizo dar cuenta de que estamos realmente en pañales en lo que es tecnología y de que tenemos que empezar a empujar. Nosotros hemos comenzado con esto y estamos tratando de lograr que las cosas cambien, pero todavía tenemos mucha resistencia por parte de algunos funcionarios y eso en realidad lo único que hace es seguir complicando la situación. A ver, te voy a hacer una pregunta un poco delicada, si prefieres no responderme, pero hemos visto los temas de Quito. Quito tiene ahorita un nuevo alcalde, tiene 2 años en funciones, pero Quito ha tenido problemas estructurales institucionales que los hemos vivido con el alcalde Barrera, con el alcalde Rodas y ahora con el alcalde Yunda. ¿Algo se ha mejorado? ¿Se han mantenido los mismos problemas o hemos empeorado aún? Más allá del tema de la pandemia y obviamente que durante muchos años venimos hablando de la tecnificación, de los procesos online, pero como que nadie comprende qué mismo es el online. Creo que hay un concepto cruzado entre el español y el inglés, porque lo que tú dices es una verdad innegable. Sí, justamente hay cosas que sí han mejorado. Hay que reconocer las cosas buenas. El registrador de la propiedad ha sido un funcionario clave que sí ha entendido muy bien el tema de hacer las cosas en línea y ha puesto toda la carne en el asador. Él sí se ha jugado absolutamente todo porque mejoren las cosas. Pero lastimosamente, si el registrador funciona, pero la entidad de catastro en el municipio de Quito no sirve, estamos exactamente en las mismas. Entonces, lo que está faltando, creo yo, aquí es una decisión ya más fuerte de parte del alcalde. Ojalá ya tome al toro por los cuernos y diga, bueno, esto hay que cambiarlo de manera drástica. Estamos trabajando nosotros como constructores, apoyando en esto,
pero sí hacen falta decisiones. Yo creo que el municipio de Quito necesita un cambio, como dices tú, estructural. Para esto considero que lo que estamos necesitando es ya ayuda de una entidad que sepa realmente lo que es un gobierno municipal. Necesitamos una ayuda externa que nos permita tener un modelo de gestión para el municipio que sea eficiente y que nos diga cómo tienen que manejarse las cosas. Porque actualmente tienes un montón de secretarías que están trabajando ahí, cada una por su lado, no tienen mayor comunicación y finalmente lo único que hace eso es entorpecer los procesos. Porque tú tienes, Secretaría de Territorio quiere una cosa y la entidad de catastro está pensando en otra completamente distinta para hacer exactamente el mismo proceso. Entonces necesitamos contratar ya una consultoría exterior, a una empresa, a una de estas firmas especializadas en gobiernos, para que nos dé un modelo y hay que pensar en implementarlo. Yo sé que va a sonar duro, pero creo que hay que también salir de un montón de funcionarios públicos que lo único que están haciendo ahí es mantener el estatus de lo que hacían antes y no permiten que existan los cambios que hacen falta en la ciudad. Entonces, hacia allá creo que tiene que ir el cambio. Esperemos, ojalá el alcalde se decida ya a hacer algo de esto, porque nosotros desde la construcción sí le estamos pidiendo cambios radicales. Estamos de acuerdo en que él nos ha puesto funcionarios que nos escuchan, estamos hablando con muchos de ellos, hay funcionarios muy buenos, pero si es que no se les da la herramienta desde la estructura, no va a servir de nada y van a seguir siendo parches y parches que simplemente van a seguir haciendo que la cosa funcione mal. A ver, yo me voy a quedar antes de darle la palabra a María Dolores con una frase que realmente me ha encantado y particularmente para Quito. El alcalde de Quito debe tomar al toro por los cuernos, a la buena usanza de la fiesta taurina. Me encantó la frase. María Dolores. ¿Crees que hay en este contexto que estamos hablando de que el municipio de Quito realmente necesita un cambio en la estructura, en el funcionamiento, en el apoyo a los proyectos? ¿Crees que en nuestro país existe algún municipio que podría servir como modelo o todos están en la misma barca y todos necesitan una reestructuración total? Guayaquil es un ejemplo. En Guayaquil es extremadamente simple para los constructores. La alcaldesa Viteri, después de toda la desgracia que hubo en el COVID, que fue complicadísima, ha tomado la ciudad en sus manos y se ha puesto a hacer las cosas en función de pensar que se necesita generar empleo. Tal es así que agarra en los terrenos que tiene en Guayaquil, los pone a disposición de los constructores, hace alianzas estratégicas con ciertos constructores y genera vivienda. Entonces, sí es posible hacer las cosas de manera ágil. El ejemplo de Guayaquil es clarísimo. Es una ciudad que está funcionando con menos de la mitad de los funcionarios públicos que tenemos nosotros aquí en Quito y funciona unas 20 veces más rápido. Entonces sí hay posibilidades de hacer algo. Es cuestión, como decía hace un momento, de decisión política y de pensar que normalmente las decisiones de estas tienen un costo, pero ese costo va a ser siempre mucho menor que el beneficio que vamos a tener como ciudad. Porque aquí tenés un dato importante. El municipio de Quito se demora en promedio 137 días para darte un permiso de construcción. Eso es más o menos la mitad de un año. Eso es lo que a mí me cuesta tener una persona, todo el personal administrativo, sin hacer absolutamente nada, esperando a sacar un permiso de construcción. ¿Qué es lo que sucede? Yo cojo ese costo, lo traslado al precio de venta y termina siendo la vivienda más costosa. En cambio, en Guayaquil tienes que en una semana, en 2 semanas logras tener un permiso, las cosas tienen un costo mucho menor y la economía empieza a fluir. Y con un detalle adicional, cuando las cosas están fluyendo y están siendo manejadas ya no por funcionarios, sino por sistemas electrónicos no coimables, perdón, no tiene nada que ver con ningún municipio en particular, con funcionarios no coimables, también vamos a combatir la corrupción. O sea, no solamente que vamos a agilitar procesos, generar empleo productivo. El empleo es necesario en todos los ámbitos, pero el empleo, pues lo que genera el sector privado. Y por el otro lado, también combatimos esta lacra, este cáncer de la corrupción, y no creo que haya otra forma de calificarlo dentro de términos políticamente correctos. Pero bueno, ya se pudieron subsanar alguna serie de aspectos. Y ahora en cambio comenzamos con un año político, con un sinnúmero de ofertas de campaña. Estamos construyendo centenas de miles de casas, estamos generando millones de plazas de empleo, estamos reactivando el agro, es toda una maravilla en la campaña. A mí los periodos de campaña
me encantan porque es como caer en el pozo de Alicia y vivir en el país de las maravillas. Pero ya en términos prácticos, ¿cuáles son las perspectivas que tendríamos para los próximos meses, ya considerando que la campaña electoral, primera vuelta, se acabaría en un par de semanas más? Bueno, yo creo que aquí lo primordial es que la gente se dé cuenta de que aquí no estamos eh, votando por uno u otro candidato. Aquí lo que estamos es votando por un país libre, un país que tenga las condiciones adecuadas para generar empleo o un país que vaya con rumbo a Venezuela. Creo que eso es lo primero que hay que entender. En el caso de que la gente nos ayude a buscar un país libre, que es lo deseable, nosotros como constructores estamos 100% dispuestos a seguir invirtiendo en el país. De hecho, estamos haciendo propuestas y justamente en estos días hemos estado lanzando una campaña que se llama En Casa Propia, porque lo que vemos es que a través de la construcción se puede reactivar la economía nacional. Y aquí te doy un dato, y es que por cada 20 metros cuadrados que se construyen, podemos tener un empleo para una persona durante un año y medio. Entonces, reactivar la construcción es importante y nosotros estamos dispuestos, pero sí hace falta que tengamos un gobierno que nos permita hacer las cosas en libertad y más que nada que nos permita facilitar las cosas. Porque el rato que tenemos las cosas más fáciles, la inversión va a ser más fluida. Aquí tenemos una cosa que nos da muchísima pena también cada vez que conversamos en constructores positivos, y es que el país no tiene un solo centavo para hacer obra pública. No tenemos. Y eso simplemente ha mandado a un montón de gente a su casa. Mientras que vemos que en otros países la inversión privada es la que mueve la obra pública. ¿Qué sucede en el Ecuador? Que aquí no hay una condición interesante como para un inversionista extranjero, ni siquiera para un inversionista nacional, en meterse a hacer una obra pública. Entonces, ¿aquí qué tienes que hacer? Tienes que cambiar el modelo de alianzas público-privadas. Tienes que cambiar esa ley de contratación pública que está pensada desde el correísmo únicamente para la corrupción y empezar a buscar unas alianzas público-privadas que realmente beneficien al Ecuador. Nosotros vimos el otro día un dato que en Colombia más o menos del 60% de la obra pública se hace con recursos privados. Aquí en el Ecuador es cero. Cero, porque no tenemos las condiciones para hacerlo. Entonces, sí hay posibilidades de generar empleo. Hay todas las condiciones desde el lado privado. El tema es que el lado público no nos está apoyando de la manera adecuada. O sea, porque en ese caso podríamos considerar, y voy a dar dos ejemplos, no quiero, no me interesa qué gobierno pasó, pero cuando se construyó el Coca-Cola Sinclair, que es un proyecto emblemático de la época de la dictadura militar, o sea, es un proyecto viejo que quedó en planos, ese proyecto se lo construyó con crédito, no con inversión. Sin embargo, cuando se construyó el oleoducto de crudos pesados, que por cierto es la única inversión extranjera directa importante que supere los 2.000 millones de dólares en los años de dolarización, esa sí fue 100% privada e inclusive con un sistema operativo de construcción que es denominado el BOT. Construye, opera y transfiere. Entonces, a la vuelta de un X número de años en función de la negociación, se entrega el bien al sector público, al Estado ecuatoriano y podemos continuar. Pero donde en todo el proceso inicial el Estado invirtió cero, arriesgó cero y lo que hizo fue facilitar las cosas. Entonces, necesitamos, y aquí hay una pregunta esta vez un poco delicada, pero necesitamos una ley de alianzas público-privadas o un decreto ejecutivo de alianzas público-privadas, o necesitamos libertad sin normas para qué, con una regulación adecuada, no hablo de leyes, sino con un control adecuado, poder negociar los intereses de las partes. Yo soy un fiel amante de la libertad, así que para mí el momento en que exista un mercado perfecto en el cual podamos negociar las condiciones, obviamente siempre en beneficio de los ecuatorianos, creo que es la mejor forma. A mí me parece que lo que tú dices de tener una forma libre de contratación puede ser muy interesante. Aquí la idea es dejar de pensar en que el Estado es el que tiene que hacer todo. Esa creo que es la idea que hay que sacarse de la cabeza. El Estado no puede hacer cosas. El Estado no debería tener empresas públicas. El Estado no debería ponerse a construir, el Estado no sabe de eso. El Estado lo que tiene que hacer es simplemente poner un marco normativo adecuado en el cual las empresas puedan moverse de manera libre, pero generando siempre condiciones adecuadas para el país. Entonces,
creo que por ahí está la cosa. Es importante sí hacer un cambio en la ley de contratación pública, porque ahí me gustaría topar el tema de las empresas públicas y por qué para mí me parece una aberración. Es que resulta que a través de las empresas públicas es como se da la corrupción, porque la ley lo que está haciendo es, si es que una empresa, digamos, un ministerio necesita contratar una carretera. Ok, antes, ¿qué pasaba? Teníamos una licitación entre varios privados para construir la carretera y se entregaba al que mejores condiciones tenía de acuerdo a los términos de referencia. ¿Qué pasa ahora? Tienes la misma carretera que necesitas contratar, pero resulta que con la ley que tienes, viene una empresa pública, cualquiera que esta sea, puede ser una empresa pública de fármacos, y dice, la empresa pública de fármacos se lleva directamente la contratación. Y esa empresa pública contrata a dedo a quien considera que puede ayudarle a hacer la construcción. Ahí es donde se da este circulito de la corrupción y eso es algo que tenemos que cambiar de manera urgente, porque el método está, no importa quién venga de gobernante, si esa ley sigue, la corrupción seguirá. Esa ley definitivamente es una ley que ha facilitado los procesos de adjudicación directa o procesos altamente cuestionables, y lo comparto plenamente, a pesar que también debo decir que quien está liderando el servicio de contratación pública creo que es una persona de muchísima valía, o sea, pero sí creo que la estructura jurídica permite a que cada entidad haga básicamente lo que quiera, y en algún momento hacíamos referencia a unos procesos de contratación, y hay uno que es emblemático o para mí simbólico, que era la contratación de una planta de petróleos, que la licitación salió a las 6 de la mañana y hasta las 6:50 estaba adjudicada. Licitación, preguntas, respuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la fiscalización de esa obra se la dio ese mismo día en un proceso que arrancó a las 8 de la noche y terminó a las 8:50. Entonces coincido plenamente, los procesos de contratación debemos regresar a las licitaciones públicas y abiertas, en donde no porque sea también un Estado amigo va a venir a darnos construyendo una obra de agrateche, como se dice. También los Estados amigos vienen y se pusieron algunas primeras piedras y parece que hasta la piedra se las llevaron luego. Entonces, hay que ir viendo esto porque a mayor transparencia, mejor corrupción. De hecho, para estar a tono estos tiempos de pandemia, podríamos decir que la vacuna contra la corrupción es la transparencia. Y ahí es donde los procesos tecnológicos de evaluación, procesos claros, transparentes, específicos, cruce de información, donde los temas entre las instituciones públicas o dentro de las mismas instituciones no estén pisándose las mangueras, pues. Lo que tú mencionabas de que dos departamentos haciendo lo mismo. Pero yo creo que esos son temas que, y te agradezco, pero ¿tú ves una reactivación productiva este año? ¿Vamos a esperar al 24 de mayo con el nuevo presidente, con la nueva asamblea? ¿O crees que ya delineando los procesos ya con una primera vuelta, una segunda vuelta, ya podamos generar suficiente confianza para poder invertir un poquito más y no solamente mantener lo que se tiene? Bueno, desde el sector de la construcción, nosotros, como te decía, estamos apostándole a la inversión en el Ecuador. Tal y así que lanzamos esta campaña en Casa Propia, que lo que busca es incentivar la compra de bienes raíces. Nosotros hicimos un estudio hace tiempo y nos dimos cuenta que el 88% de los ecuatorianos quiere como primer anhelo en la vida tener casa propia. Entonces, a ese 88% de personas le estamos apuntando para decirle, oiga, deje de arrendar y más bien tenga una casa propia. ¿Cuál es el afán de todo esto? Es de empezar a mover la economía. Queremos generar empleo a través de la construcción, como te decía, por cada 20 metros de un empleo, de tal suerte de que ese movimiento económico permita una reactivación de los demás. Porque hay que recordar que la construcción tiene 27 sectores encadenados a nosotros. Si es que nosotros tomamos en cuenta todo esto, de los 27 sectores más la construcción, llegamos a ser el 20% del Producto Interno Bruto. Esa es la importancia real de la construcción y es algo que no se han dado cuenta muchos de los gobernantes, porque no ha habido una representatividad gremial importante que les presione hacia eso. Pero para eso estamos ahora nosotros, los constructores positivos, para impulsar el tema, porque creemos en el Ecuador y creemos en que podemos seguir invirtiendo. Entonces,
Para nosotros es importante que se dé una reactivación lo más pronta posible. Estamos apostándole a aquello. No importa quién gane la primera vuelta ni la segunda. Nosotros como constructores nos vamos a hacer escuchar, sea quien sea el próximo presidente, porque creemos que tenemos la capacidad para generar empleo y para sacar adelante al Ecuador. Es decir que, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, no importa quién esté al mando, de todas maneras, la presión viene desde la empresa privada para poder mantener esa cantidad de empleos y para poder seguir generando construcción y para poder seguir generando una base de trabajo. Entonces, el escenario político o los factores políticos externos no inciden o es algo que ustedes están tomando en cuenta, pero digamos que con riesgo controlado. No, obviamente inciden mucho. Lo que te digo es que nosotros, sea quien sea que venga, nos vamos a hacer escuchar. No vamos a permitir que al Ecuador le hagan lo que le hicieron en la última década. Vamos a estar ahí pendientes de ver que las inversiones se puedan hacer y más que nada que logremos generar el empleo adecuado que necesitamos. La construcción tiene 500,000 de trabajadores en sus nóminas. Y por nosotros, ojalá logremos por lo menos duplicar esa cantidad de trabajadores. La meta nuestra es eso. Entonces, yo no te estoy diciendo para nada que el tema político no influye, te digo, influye muchísimo lo que suceda. Y por eso es que yo había comenzado mi intervención diciendo que hay que pensar qué queremos, un país en libertad o queremos un país en camino a Venezuela, que es un desastre en Latinoamérica. Entonces, lo que vamos a buscar, obviamente, es que exista un país en libertad para nosotros poder seguir invirtiendo. La idea nuestra es ir hacia allá, es ir hacia el tema de la libertad de empresa con responsabilidad y el tener una generación de empleo adecuado, porque eso también es importante. Nosotros como constructores estamos buscando la formalización del empleo. Sabemos que en nuestro sector ha habido mucha informalidad y estamos nosotros justamente como constructores positivos luchando porque se den las condiciones adecuadas en temas laborales, de tal forma que ojalá podamos hacer que absolutamente todos los empleos de la construcción sean formales y tengan absolutamente todos los derechos. Bueno, el trabajo es fuerte y largo, ¿no? Entonces, sí, es fuerte y es largo y necesitamos un poco de, no solo de paciencia, sino de tenacidad, diría yo, para poder seguir en contracorriente. El tema es que nosotros los constructores tenemos estructura de acero, así que vamos a seguir ahí. A nosotros no nos van a doblegar de ninguna forma. Ya estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrado a meter las manos en la tierra todo el tiempo. En las construcciones estoy acostumbrado a tener miles de problemas, así que a mí no me van a asustar. Y a ningún constructor le van a asustar. Nosotros sabemos trabajar fuerte y estamos seguros de que nos vamos a hacer escuchar y vamos a lograr sacar adelante al país. Bueno, luego de todo lo que hemos conversado, te cuento que se nos va el tiempo. ¿Qué podríamos decir a la gente en forma positiva para que tomen en cuenta que hay este sector tan importante que está trabajando, que está haciendo esfuerzos, que está tratando de regularizar a todos los trabajadores? ¿Qué podemos decir en positivo para poder seguir y para poder manejar un poco mejor esta gran rama y que también la gente que no tiene nada que ver con construcción, digo que no tiene nada que ver directamente, indirectamente, de alguna manera todos hemos caído, el que no cae resbala más o menos, pero indirecta o directamente para todos los involucrados, ¿qué mensaje positivo podrías dar a la gente? Más allá de lo que se nos viene en las elecciones, más allá de todo esto que hemos estado pasando con confinamientos, salida de confinamiento, regulaciones, cambio de estilo de vida. Bueno, ¿qué les puedo decir? Realmente, hoy por hoy, tenemos las mejores condiciones para acceder a una vivienda. Increíblemente, en medio de la pandemia tenemos las mejores condiciones de acceso a la vivienda. Tenemos el tema de las viviendas de interés social y prioritario. Estas viviendas son hasta $90,000. En esto tienes las condiciones que no se han dado nunca en la historia. Y yo tengo ya 30 años en el negocio inmobiliario con mi padre y realmente nunca he visto algo como lo que está ahora. Tienes casas con el 5% de entrada y al 5% de interés. ¿Qué quiere decir esto? Una casa de $40,000. Tienes que dar $2,000 de entrada financiados en 12 meses de la construcción y luego empiezas a pagar $245 mensuales por tu casa propia. Lo mismo que estás pagando por el arriendo. Entonces, la cosa más positiva que podemos sacar ahora es esto.
tenemos que aprovechar que existen esas condiciones para tener una casa propia. Porque resulta que la pandemia lo que nos ha enseñado es que tener una casa propia nos da seguridad. Tener una casa propia nos permite hacer lo que queramos dentro de la casa. Porque hay mucha gente que nos decía el otro día, oiga, yo he tenido problemas porque yo necesitaba hacerme un pequeño estudio aquí en la casa que estoy arrendando, pero el dueño de casa no quiso. Entonces le tocó acomodarse ahí y estar complicado. En cambio que en la casa propia puede hacer lo que uno quiera. No tengo que pedirle permiso absolutamente a nadie. Entonces hay que buscar generar un patrimonio, hay que buscar tener una vivienda propia y empezar a soñar en eso. Yo creo que ese es la mejor sensación que tiene una persona, es la primera noche que pasa en su casa propia. Así que esa es la parte positiva que nosotros estamos impulsando, el decirles, oigan, compren una casa propia, aprovechen, busquen en los constructores positivos en todas las redes sociales. Estamos justamente haciendo lo que faltaba. Estamos haciendo la publicidad de todo este plan del gobierno nacional que sí está funcionando, que tiene ahí los recursos. Entonces, estamos dentro de las redes sociales con absolutamente toda la oferta inmobiliaria a nivel nacional y estamos siempre dispuestos a ayudarles en lo que haga falta. Perfecto, te agradezco. Creo que el mensaje, creo que hay varios mensajes que quedan. Facilitemos las cosas. Un gobierno que te puede ayudar dando crédito barato, no te está regalando nada, lo cual es bueno, porque no hay regalo de gobierno que no te cobre por otro lado. Pero hay facilidades. Apuntemos a lo positivo, apuntemos a sentarnos ya en casa propia, como nos dice Daniel, y apuntemos también a que, como él dice, no importa la parte política o no es tan relevante la parte política, porque nosotros haremos la presión del caso. Eso es un mensaje para todos. Somos nosotros los ciudadanos quienes tomamos la decisión el día 7 de febrero para ver qué rayita ponemos, pero también somos nosotros quienes con nuestras acciones tomamos las decisiones de qué queremos hacer por nosotros y a través de nosotros para nuestro país y para el futuro. Creo que es un momento de reflexión, creo que es un momento de apuntar a una real reactivación económica y si bien los procesos electorales nos generan incertidumbre, pues informémonos bien, tengamos claro qué decisión tomamos y vamos con mente positiva, peleemos el combate contra la corrupción porque nos afecta a todos, pero con mente positiva vamos adelante y salgamos, porque el Ecuador todavía tiene mucho que ofrecer. No sé si hay alguna otra cosa más por mi lado. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, María Dolores. Y nos estaremos viendo la próxima semana con todos los internautas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No se olviden de seguir nuestras redes sociales Super Ciudadana E en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias, Daniel, por esta tarde y por tanto positivismo para el país. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto acompañarles. Y el 7 de febrero en realidad es clave para el país. No se olviden, no están votando por un candidato, están votando por la libertad o están votando por un problema como Venezuela. Entonces, pensemos eso, quedémonos con esa idea, pensemos siempre que la libertad es lo que nos va a llevar al progreso y votemos con conciencia, votemos siempre, siempre, siempre pensando primero en nosotros como ecuatorianos y en el futuro de nuestros hijos.